Bendito sea el Eterno. Vamos a hablar de las manifestaciones del Espíritu. Manifestaciones del Espíritu. No me gusta mucho hablar de dones del Espíritu porque esa palabra aparece muy poco en el texto griego. Entonces, si hablamos de los 9 dones del Espíritu, es mejor tener la mente en el concepto de manifestaciones del Espíritu, porque si hablamos de dones, estamos diciendo que algo que recibimos, que podemos administrar como nos dé la gana, que tenemos como dominio sobre ellos, y no es así en muchos de los casos de las 9 manifestaciones. Tenemos el texto en 1 Corintios 12, 13 y 14. Son 3 capítulos que hablan de las manifestaciones del Espíritu. Y es importante que los 3 capítulos estén presentes. No es una casualidad que el capítulo 13, que es el del amor, esté metido en medio de la enseñanza sobre las manifestaciones o dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque precisamente el amor es el medio, es el corazón, es la actitud, es la motivación para poder operar en estos 9 dones o manifestaciones. Si no hay amor, ¿para qué sirve hablar en lenguas o profetizar o hacer milagros si es solamente para enriquecerse o enorgullecerse o para mostrarse o para proyectarse? Entonces, el amor tiene que ser la base de todo lo que hacemos en esta área y es algo donde tenemos que trabajar. No es tan natural. Y ahí está nuestro maestro, el Adón, nuestro Señor Yeshua, el Mesías, nuestro gran ejemplo. Cuando vio las multitudes, tuvo compasión con ellas. El texto griego habla de splagma, algo, no conozco bien el griego, pero tiene que ver con las tripas, sacó las tripas. En hebreo dice Rahman, un misericordioso, pero que tiene que ver con Rehem, que es la matriz de la madre. Cuando Yeshua vio las multitudes desamparadas como ovejas sin pastor, toda su compasión con la palabra hebrea de raíz de la matriz de la madre se despertó. Gracias, muy amable. Gracias. Entonces, si no tenemos la motivación de la compasión y de la edificación de los demás como motor, no vamos a operar correctamente en los dones del Espíritu o las manifestaciones de él. Ni siquiera el Eterno va a permitir que fluyan demasiado fuerte. Y me atrevería a decir que una de las causas, quizás la causa mayor por la que no fluyen tanto los dones entre nosotros, es por la falta de compasión. Conforme nuestro amor por el prójimo crezca, nuestro lloro por el necesitado aumente, Dios desatará sus dones para suplir sus necesidades de forma sobrenatural. Por eso me gusta más hablar de manifestaciones más que dones. Son canales. Un don, una manifestación es un canal. Un canal es un conducto por el cual Dios puede operar a través de mí. Hay un propósito de hablar en lenguas. Hay un propósito de discernir espíritu. Hay un propósito de profetizar. Y ahí el foco, como hablamos también en la otra sesión, es muy importante. ¿Por qué lo hacemos? Hay que ajustar el foco. Bien, vamos a ver los textos de 1 Corintios y pedimos ahora capacidad sobrenatural para hablar y escuchar y recibir y percibir y ser equipado. Porque también vamos a tener una parte de oración al final y vamos a pedir al Eterno que desate lo que hay y que llene lo que tiene que ser rellenado o completado en el equipamiento para nuestro ministerio, que necesitamos servir a Dios con lo sobrenatural. Y es una cosa necesaria porque el Evangelio, si no tiene poder, no es el de Dios. Y Pablo dice cuando llega a Corinto que yo no quería saber nada más que el Mesías colgado y estuve entre vosotros con temor y temblor y mucha debilidad. Pero mi mensaje no fue presentado con sabiduría de los hombres, sino con demostración de poder para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjate qué fuerte. Que vuestra fe descanse en el poder de Dios. O sea, si no evangelizamos con el poder de Dios, la fe de la persona que recibe no va a estar bien.
Necesitamos, yo creo que urgentemente, una subida en esta área. Yo lo necesito y quizás alguien más aquí. Y vamos a pedir a Dios que nos dé, ¿verdad? Así que no te vayas antes de que terminemos. Bueno, si quieres, pero quizás perderás algo muy importante para que el propósito de Dios se cumpla en tu ministerio, en el nuestro que tenemos juntos. Ok, 1 Corintios 12:1, en cuanto a los... Aquí tradujeron dones espirituales, pero en la versión de las Américas, dones está en cursiva, lo cual significa que eso no es el griego, sino en cuanto a los espirituales, dice el griego. Espiritualidades suena raro. Yo digo manifestaciones espirituales. No quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, no vamos a leer todo, vamos a leer desde el versículo 7. Pero a cada uno se le da la manifestación. Me gusta aquí la versión de las Américas. Se da la manifestación del Espíritu para el bien común. Aquí tenemos el propósito. No es para mí. Si yo tengo una manifestación o un don, no es para mí, es para otros. Por eso el que tiene don de sanidad, o dones de sanidad, porque ahí se usa la palabra dones, a veces está enfermo. Y el don no funciona para mí mismo, pero funciona para el otro. Estuve con COVID en Colombia. Yo no sabía, que era al principio que nadie sabía casi lo que era COVID. Y yo estaba enfermo una semana en el hotel, durmiendo durante el día y por las noches orando por enfermos. Y se sanaba. Y yo volviendo al hotel y me desmayaba en el camino por el COVID. Y Dios tuvo misericordia de mí y me sanó con la defensa natural, pero no fue sobrenatural. Pero el Eterno estaba operando a través de mí para sanidad y liberación en esa semana. Y yo estando enfermo, porque el don no es para mí, es para otros. Así que si pides, pide para suplir la necesidad de otros. Y Dios también suplirá tus necesidades, pero no a través de tu don. Puede ser del don de tu esposo, tu esposa o otra persona. Vamos, sigamos. Para el bien común, 8. Pues a unos les da dada palabra de sabiduría por el Espíritu. A otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Cada palabra aquí es importantísima. Pablo no escribe palabras superfluas. Él escribe detalladamente y si dice según es porque tiene propósito. Hay una conexión entre la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento. Una conexión íntima entre estas dos. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad. El texto griego dice dones de sanidades. En plural, por el único Espíritu. A otro, poder de milagros. También aquí en el griego dice poderes de milagros. Plural. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y ahí el griego dice discernimientos de espíritus, plural. Lamentablemente los traductores ajustaron el texto para un mejor español, pero así también perdemos también muchas veces el significado profundo de cada cosa que está revelada aquí. A otro, diversas clases de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Aquí en el texto griego, que no lo vemos en la traducción, hay una división en el texto en dos lugares, por la utilización de las palabras. Tenemos después... Tenemos palabra de sabiduría por el Espíritu, palabra de conocimiento, y ahí tenemos la palabra a otro, que no es la misma que se utiliza en general en el texto. Y luego seguimos leyendo fe, dones de sanidades, obras de poderes, profecía, discernimiento de espíritus, y ahí viene la palabra a otro en griego, y es otra palabra, no es la que se usa en el resto del texto cuando dice a otro. Entonces son dos veces que la palabra a otro en griego es diferente, lo cual nos divide el texto mismo en tres sesiones, en tres partes. La primera parte con dos manifestaciones, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, primera parte.
División viene después. Y luego tenemos 5 manifestaciones: fe, dones de sanidades, obras de poderes, profecía y discernimientos de espíritus, en un grupo. Luego tenemos una división en el texto y quedan 2: diferentes clases de lenguas e interpretación de lenguas. 3 grupos. Estos son los grupos de la división de las escrituras. Quizás has leído muchos libros, pastor, sobre los dones del Espíritu, y siempre hay 3 grupos, ¿no? Y cada uno tiene su versión de cuáles son los 3 que están aquí, acá, acá. Esto es lo que dice la Biblia. Esta es la división de la Biblia. 2 dones o 2 manifestaciones en el primer grupo, 5 en el segundo y 2 en el último. Y eso concuerda precisamente con los objetos de tabernáculo. En el lugar santísimo hay 2, en el lugar santo hay 5, en el atrio hay 2. Y esto está conectado con el servicio del templo celestial. Aquí hay mucha profundidad. Yo podría tener un seminario de 1 semana solo con este tema. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el servicio en el templo celestial según el orden de Melquisedec. Melquisedec en español. En hebreo es Malkitzedek, mi rey de justicia. Y es un sacerdocio celestial, con un sumo sacerdote y con hijos del sumo sacerdote, igual que Aarón y sus hijos. Lo que hay en la tierra es una sombra del cielo. Lo que Moisés vio en la montaña fue el servicio del templo, tabernáculo celestial, y él tenía que hacer copia de eso aquí en la tierra. Es decir, ¿quieres saber cómo es el cielo? Estudia el tabernáculo. Entonces, en esta dimensión de abajo tenemos objetos materiales. Y cada objeto de material en el templo tabernáculo corresponden a las 9 manifestaciones del Espíritu en el templo celestial. Voy a pedir que pongas la primera imagen que te di. Aquí tenemos un dibujo del tabernáculo. Tenemos 3 partes del tabernáculo. El atrio son 100 codos por 50 codos. En ese lugar tenemos el altar con su rampa para subir y la fuente. El altar está más lejos de la casa, que se llama tabernáculo, la misma casa, y entre el altar y la casa está la fuente. El altar tiene que ver con uno de los dones del Espíritu, una de las manifestaciones del Espíritu. La fuente tiene que ver con otro. Y si leemos en el texto de Éxodo, cuando Dios le muestra a Moisés acerca de la construcción del tabernáculo, vemos que él empieza desde dentro para afuera. Empieza con el arca y luego va pasando por los objetos del lugar santo y terminando con el atrio, con el altar y la pila, la fuente. Lo mismo sucede en 1 Corintios 12, el mismo orden, empezando con lo más elevado, lo más íntimo. Entonces Pablo tiene el mismo orden de presentación de las manifestaciones que Moisés recibió en la montaña con la revelación de los objetos del tabernáculo, el mismo orden y las mismas divisiones. Vamos a mirar otra imagen. La segunda, ves ahí el sacrificio. Este es el templo de Salomón, el primer templo. Un altar, ¿ves cómo está ahí? Un sacerdote encima del altar donde está la columna de nube, de humo, de fuego. El altar es una cosa tremendamente grande en el templo de Salomón. Y aquí no vemos la pila en esta imagen, pero sí, está aquí a la izquierda, con las cabezas de los toros. Esa es el mar que construyó el rey Salomón, que es la pila donde estaba el agua que utilizaban para lavarse en el servicio del altar, los sacerdotes. Son 2 objetos, y ahí vemos en esta imagen la adoración en el momento del sacrificio, con trompetas, con cimbales, y aquí no se ve, pero también había arpas y liras y cantores, todos levitas. Y en este caso vemos el arca que está llevada ahí. Pienso que ha sido el momento de la introducción del arca dentro del lugar santísimo. El momento, este dibujo que está en el templo, está en el instituto del templo en Jerusalén, esta imagen que han hecho para ilustrar cómo podría haber sido en el tiempo de Salomón, cuando introdujeron el arca en el templo que él había construido. Siguiente imagen tenemos, al entrar en el lugar santo, sabemos que la casa está dividida en 2,
el lugar santísimo, el lugar santo. Y a mí me gusta ilustrar con 3 sillas para tener la imagen del tamaño del lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo es como 2 sillas y el lugar santísimo es como una silla en tamaño. Es decir, el lugar santo es 2 veces más grande que el lugar santísimo. Esto tiene que ver con el tiempo también, según Hebreos, la carta a los Hebreos, pero eso es otro tema. Pero el tabernáculo corresponde al tiempo. 2000 años, 2000 años, 2000 años. Los últimos 2000 años es el lugar santísimo del tiempo. De 6000 años desde Adán hasta la segunda venida del Mesías. Todo es revelado. Dios reveló todo. ¿Me ayudas? Gracias. Entonces, estamos ahora en el lugar santo, en esta imagen, y vemos que en la parte derecha está la mesa con un sistema de sujetar los panes. Los panes tenían la figura que se ve aquí. Ahí están los panes, que es como, digamos, una U, y a la izquierda tenemos el candelabro. En el lugar santo tenemos varios objetos. Podríamos dividirlos de esta forma. Tenemos la mesa misma y tenemos una hilera de 6 panes y otra hilera de 6 panes. Había 12 panes, panes grandes. Y estos son 3, mesa, panes, panes. Y luego tenemos en el candelabro lo que es el mismo candelabro, que es como un árbol, con un tronco central con 6 ramas, 6 brazos saliendo desde el tronco central, formando así 7, que sujetan lámparas. Encima hay lámparas de esas viejas que conocéis, de lodo, no se dice lodo, barro, gracias, que echaban aceite y que tenían una mecha a un lado. Es una lámpara de esas antiguas. Esas fueron hechas de oro. Y esas lámparas se pueden quitar de la menorá, del candelabro, colocar y quitar. Esas lámparas tienen más o menos el tamaño así. Hoy en día puedes ir a Jerusalén y mirar cómo han reconstruido una de esas menorás. O sea, el candelabro de 7 brazos, o de 6 brazos, uno en medio y 6 brazos, con las lámparas. Puedes ir a Jerusalén, está en la calle, en exposición pública, para ver cómo era más o menos. Y las lámparas son 7 que corresponden a un objeto, digamos, en común. 7 lámparas es una y el candelabro es otra cosa. Entonces tenemos aquí 5 cosas: el candelabro, las lámparas, la mesa, la primera hilera de 6 panes y la segunda hilera de 6 panes. Estos son los 5. Y luego pasamos al lugar santísimo. La siguiente imagen muestra aquí el sacerdote cuando está arreglando las lámparas. Cada mañana tenía que limpiarlas porque habían estado ardiendo durante la noche, llenar con nuevo aceite, poner la mecha en su nivel para que la llama fuera buena, no demasiado alta ni demasiado baja, y por la tarde él tenía que encender las velas que había arreglado por la mañana y se encendían durante toda la noche, solamente ardían durante la noche. Siguiente imagen muestra cuando los sacerdotes están cambiando los panes. Ahí vemos el tamaño de los panes y la estructura, que es una estructura un poco rara, ¿verdad? A nuestra forma de pensar de panes. Así fueron los panes del tabernáculo y el templo. Y vemos ahí como esos son los panes de la proposición, que estaban en un sistema para sujetarse. 6 panes en una hilera, que es como una estantería, y los otros 6 panes en el otro lado. Siguiente imagen muestra el lugar santísimo, que tiene el arca, que es una caja de madera, pero cubierta por dentro y por fuera de oro puro. Por encima del arca está la tapadera, lo que se llama el propiciatorio, que estaba hecho de oro puro sin madera, en una pieza solamente, con una fundición de 2 querubines con alas y los rostros inclinados el uno hacia el otro. Y en ese espacio entre los 2 querubines, que hay como un hueco, como que casi un triángulo, ese espacio entre ellos es el lugar donde Dios hablaba a Moisés. Y ahí tenemos mucha lección, enseñanza. Cada cosa aquí tiene mucha profundidad de enseñanza para nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos a los 2 ángeles que adoran. Al inclinarse,
están adorando, y el otro se inclina enfrente. Y en esa unidad de adoración entre dos seres puros, que son estos ángeles, se manifiesta la presencia divina. ¿Quieres que la presencia divina se manifieste? No hay presencia divina sin adoración. Y no estamos hablando de alabanza. Alabanza es una cosa, adoración es otra. Adoración tiene que ver con la actitud de suma reverencia, de temor de Dios y de inclinación y de silencio delante de su presencia. Y no es cuestión de un ángel, sino dos juntos. En la comunidad donde nos reunimos en adoración se manifiesta la gloria de Dios. Aquí tenemos muchas cosas que aprender, pero no es el tema de hoy. Siguiente imagen muestra la estructura según el tabernáculo y el texto de 1 Corintios 12 de las manifestaciones de los dones, del Espíritu, los dones del Espíritu. Vamos a mandar esta imagen para que todo el mundo tenga, que hablen con el pastor. Si no queréis la imagen de la foto, que no es la mejor calidad, que podemos dar también de forma directa. No hay ningún problema con eso. Y aquí tenemos el lugar santísimo a la izquierda, con dos objetos, que es el arca y la tapadera, el propiciatorio. El arca es palabra de conocimiento, donde están las dos tablas de la ley, de la Torá, los 10 mandamientos en piedra, dentro es la palabra de Dios, es decir, la palabra de conocimiento, que es la revelación del lugar santísimo de la palabra de Dios. Y encima está el arca, la tapadera, el propiciatorio con los dos ángeles, que es la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es primeramente pura, dice Santiago en su libro, Jacob. Primeramente pura. Y esa tapadera del arca es oro puro. El oro simboliza lo divino y también algo de juicio. Y la madera simboliza el ser humano. El arca tiene madera y oro, pero la tapadera tiene solo oro. Es la sabiduría de lo alto, que es primeramente pura. Y es donde Moisés entra y consulta con Dios para cualquier cosa del pueblo, que recibe palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Luego tenemos la división, que es el velo del templo, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Esta división produce una separación entre estos dos niveles. El nivel más elevado es el lugar santísimo, y ese nivel es llamado por Pablo en su exposición en los 3 capítulos, revelación, que es el nivel más alto de profecía que existe. Luego el lugar santo tiene los 5 objetos, empezando con la mesa, que es la fe. La mesa es la fe. La mesa es de madera y de oro, y tiene 4 patas. La fe tiene 4 significados en hebreo. La palabra emuná en hebreo, que es fe, tiene 4 significados. En primer lugar, significa fidelidad. Fidelidad es el primer significado de la palabra emuná. Segundo significado de la palabra emuná es confianza. Confianza. Tercer significado de la palabra emuná es convicción. Convicción. Cuarto significado de la palabra emuná en hebreo es constancia, firmeza. Estos son los 4 ingredientes en lo que llamamos fe en hebreo. Y por eso la mesa de fe, que es una fe sobrenatural, estas son manifestaciones sobrenaturales. Esta fe sobrenatural descansa sobre estos 4 fundamentos de los 4 significados de la palabra emuná en hebreo. ¿Cuáles son? Primero, fidelidad. Segundo, confianza. Tercero, convicción. Cuarto, constancia. Muy bien. Se entiende bien constancia aquí, ¿verdad? Perfecto. Luego pasamos al sur y encontramos ahí la menorá, el candelabro. La menorá, como árbol, que es lo que sujeta las lámparas, es la manifestación de discernimientos de espíritus. No hemos terminado con la mesa, perdón. Volviendo al norte. La mesa es la fe, pero tenemos 2 hileras de panes. Una hilera son dones de sanidades, por eso está en plural, y son 6 panes. ¿Te acuerdas de la mujer Cirofenicia, que vino al maestro y dice: mi hija está endemoniada, por favor, ayúdala? Y dice: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Pan tiene que ver con milagros y sanidades.
Es el pan de los hijos. Entonces tienes aquí una hilera de panes, dones de sanidades y otra hilera de obras de milagros. No es lo mismo. No es lo mismo sanar a un ojo enfermo que crear un ojo nuevo, ¿verdad? Si tú tienes un ojo y no te funciona, la sanidad es que el ojo sea arreglado para que funcione. Pero si no tienes ojo, es un hueco aquí nada más. Hay que escupir en la tierra y poner lodo en el ojo y crear un ojo nuevo. Es un milagro. Yo no digo que yo lo haya hecho, pero mi maestro lo hizo y procuro ser como él. Yo aspiro a estas cosas. El texto dice perseguid a los dones mayores. Es una palabra fuerte en griego, no solamente buscad. ¿Cuál es la traducción? 14.1. Procurad, es un poco suave. El griego es mucho más fuerte. Perseguid, es decir, con empeño, estar buscando estas cosas. ¿Para qué? ¿Para mi ministerio? No, para suplir las necesidades. Hay necesidades. Y si no lloras por las necesidades, Dios va a frenar un poco los dones en tu vida. ¿Por qué pido milagros? Para ayudar al que está en necesidad. ¿Por qué pido dones de sanidad? Para sanar a los enfermos. Una liberación de un demonio es un milagro, es una obra de poder. Lo vemos en los evangelios. Vino uno que dice, como los discípulos decían, vimos a uno que estaba expulsando demonios y lo prohibimos porque no anda con nosotros. No lo prohibáis. El que haga un milagro en mi nombre no me negará después, algo así. Es decir, expulsar un demonio es un milagro, es una manifestación de poder. Hace falta poder para sacar un demonio. Entonces aquí están en la mesa de la fe. La mesa de la fe es la que sostiene estas manifestaciones de poder y de sanidad. Pasando ahora a la menorá. Profecía son las lámparas. Escucha esto. Las 7 lámparas es la profecía. Y la menorá, el mismo candelabro que es el árbol, es discernimiento de espíritus. Y conforme se van presentando estos objetos en la presentación de la Torá y del escrito de Pablo, cada grupo tiene un nivel de santidad diferente. Tenemos el arca con el propiciatorio, que es el nivel más elevado. Luego salimos y bajamos de nivel, porque empezamos en lo más alto, en lo más íntimo, y salimos a niveles inferiores. Es como viene el flujo de Dios, viene de arriba para abajo y toca las esferas más inferiores. Entonces la mesa de fe y los dones de milagros y sanidades está en un nivel más bajo que el arca, palabra de sabiduría y conocimiento, pero es más alto que la profecía y los discernimientos de espíritus, más alto. ¿Por qué? Por el orden de presentación. Entonces, profetizar y discernir espíritus es inferior a la fe sobrenatural, por ejemplo, para caminar sobre las aguas. Bueno, quizás es un milagro, no sé. Pero tapar la boca de los leones no es un milagro, eso. No hace falta ningún poder para eso. Solamente confiar en Dios. Me tira con los leones, me quedo ahí durmiendo. Daniel estuvo con los leones. Es fe, confianza. No hubo ninguna manifestación sobrenatural. Los leones solamente no comieron, no tenían ganas de comer en ese momento. Y gracias a Dios por ello. Entonces hay diferentes cosas, ¿no? Uno mirando desde un poco de perspectiva se ve todo igual, pero cuando lo miras más de cerca se dividen las cosas. Entonces el grupo de la profecía y discernimientos está en un nivel menos santo, menos elevado que la fe, milagros y sanidades. El altar de oro que está en el lugar santo tiene que ver con la oración. Pablo presenta 2 formas de orar en el espíritu y orar con el entendimiento. Eso está en capítulo 14. Y son 2 altares. El altar es el lugar de oración, es el lugar de entrega. Entonces, hay 2 niveles de oración, un nivel espiritual y otro nivel de revelación. Y ahora no estamos hablando de entendimiento natural. Ojo, todo esto es sobrenatural. Conforme vayas entrando en el tabernáculo desde fuera, más adentro, más revelación, más luz celestial habrá. El fuego en el altar del atrio es de la tierra. La luz que hay en el atrio es de la tierra, de los palos de madera que se están quemando en el altar. Produce el fuego. El fuego en el lugar santo es de la menorá, que es de aceite procesado. Es un nivel más elevado de luz. Pero la luz que está en el lugar santísimo es una luz sobrenatural. Es la presencia divina que alumbra con luz no de este mundo. Entonces son diferentes niveles de luz
Y conforme vayas entrando hay más luz. Y luz tiene que ver con entendimiento, iluminación. Es una buena palabra. Iluminación intelectual, pero no de un intelecto corporal natural, sino un intelecto elevado espiritual. Pablo habla de esto en 1 Corintios 2. Hablamos sabiduría con los que son maduros, en otro nivel, pero no la sabiduría de este mundo. Son dos niveles de luz. Entonces, cuando hablamos de orar con el entendimiento, es oración en el espíritu, pero que tú entiendes las cosas que estás orando en el nivel espiritual elevado. Tu mente entiende lo que estás diciendo, pero es inspirado por el espíritu, por supuesto. Pero cuando estás orando en lenguas, estás en el atrio y no entiendes lo que estás diciendo. Es oración en espíritu, pero tu mente no recibe fruto, al menos que lo traduzcas con el don de interpretación, o la capacidad o la manifestación de la interpretación de lenguas. Entonces son diferentes niveles de oración. Entonces, en el lugar santo tenemos también el altar de oro, que corresponde a la oración con el entendimiento bajo la influencia del Espíritu. Y luego tenemos la división, que es la entrada al lugar santo. Tenemos realmente 3 puertas. Si empezamos desde fuera, es la puerta de entrada al atrio, y tenemos la puerta de entrada al lugar santo, y tenemos la puerta de entrada del lugar santísimo, que en este caso son 3 velos en el tabernáculo. En el templo había puertas, pero eso es principalmente lo mismo. Tiene que ver con entradas, tiene que ver con una división entre un nivel de santidad y otro nivel de santidad. Son niveles de santidad. Entonces, la puerta o el velo de entrada en el lugar santo es llamado profecía en los escritos de Pablo. Por eso tú tienes las 3 divisiones en el capítulo 14. Ahora te estoy dando la clave para entender. Y cuando leas luego en estos 3 capítulos vas a reconocer las cosas. Que la base de la enseñanza de Pablo está aquí, aunque él no lo diga directamente, pero está claro. Ahora, porque Pablo dice, si hablan en lenguas, que hablen 2 o 3 y uno interprete. Estamos en el atrio, en el primer nivel. Pero si uno profetiza, que hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Estamos en el lugar santo. Pero si uno recibe una revelación, que calle el primero. ¿Ves? Los 3. El tercer nivel es la revelación, que es superior a la profecía, que es superior a las lenguas. Ahí tenemos los 3 niveles. Están en las enseñanzas de Pablo. Entonces, saliendo al atrio, tenemos ahí los 2 objetos. Diferentes tipos de lenguas. Es el altar de cobre que está en el atrio, que es muy grande. Por eso hablar en lenguas es muy grande. Yo puedo hablar 10,000 palabras en lenguas, dice Pablo. Si hablo 10,000 palabras en lenguas en la congregación, prefiero callarme y hablar algunas palabras con mi entendimiento. Pero cuando hablas de la manifestación de las lenguas es mucho, se habla mucho en lenguas. Y Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, es un altar grande, mucho sacrificio de la carne, de un miembro el más importante casi de tu cuerpo, que es la lengua. Eso lo sacrificas. Por eso tenemos sacrificio de carne en el altar de la entrada del tabernáculo. Y luego está la pila, que es la interpretación de lenguas, que es el agua que purifica las manos y los pies. Interpretación de lengua. También las 3 puertas corresponden a 3 niveles de manifestaciones. Las lenguas no solamente son el altar, sino también la misma puerta de entrada. O sea, hablar en lenguas, por eso ves en el libro de los Hechos que pusieron las manos sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. Es decir, la introducción en este servicio es hablar en lenguas. Es la puerta de entrada. Hechos 2. Todos empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y empezaron a ministrar como sacerdotes, hijos del sumo sacerdote, en el templo celestial, a través de las lenguas. Empezaron a sacrificar en el altar de bronce, en el altar de cobre, hablando en lenguas, un servicio sacerdotal. Y profetizaban, eso ya es un poco más elevado en el lugar santo. ¿Está bien? ¿Qué son las revelaciones, por ejemplo, el lugar santísimo? Por ejemplo, la carta a los Efesios, los 3 primeros capítulos, es un buen ejemplo de la manifestación de estos 2 dones, de palabra de sabiduría y palabra de conocimiento.
3 capítulos de Efesios, los 3 primeros. Cuando leáis estas cosas, entenderéis qué revelación tengo del misterio del Mesías. Revelación. Dios le ha revelado el misterio del Mesías y lo ha expresado en esos 3 capítulos. Es un nivel muy alto. Palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Revela los misterios. Las lenguas son la puerta de entrada en el tabernáculo y tiene 4 columnas. Se ve aquí en la imagen, y eso está en Éxodo. El velo de entrada del tabernáculo tiene 4 columnas para sujetar la tela. Las 4 columnas corresponden a 4 tipos de lenguas. ¿Estáis familiarizados con hablar en lenguas aquí? No hay ninguna cosa ajena, ¿verdad? Entonces, hay 4 niveles de hablar en lenguas, 4 tipos de lenguas. ¿Quieres saber cuáles son? Primero se habla de lenguas personales, ¿Qué es lo primero, lo más básico, lo más simple? Cuando tú hablas palabras de tu interior que tú no entiendes con la mente, pero hay un fluir, como dice, correrán ríos de agua viva, que no es difícil, no estás buscando. Si tú buscas palabras y copias de otros o tienes 3, 4 palabras que suenan igual, pa, pi, pi, pu, pu, no estás hablando en lenguas. Eso es un teatro. Tiene que ser algo que salga de tu interior, de tu espíritu. Pablo dice, cuando hablan lenguas, mi espíritu habla misterios. Mi espíritu habla misterios. Y los misterios son cosas entre Dios y yo. Entonces, tú escuchas a un chino hablar en lenguas, va a sonar diferente a un mexicano hablando en lenguas. Y escuchas a una persona hablar en lenguas que no suena igual que la otra persona. Y si suena igual, me pongo sospechoso. ¿Por qué? Porque somos diferentes cada uno. Igual que la cara es diferente, igual que las manos son diferentes, igual que la voz es diferente, también las lenguas son personales. Es algo mío. Yo no hablo como tú no hablas como mí. No debes copiar. Si copias, ay de ti. Dios tiene que sacar lo personal, es una alabanza mía para Dios. Es una conexión divina entre mi espíritu y Dios. Y si hablo así, yo soy edificado. Si hablo en lenguas, mi espíritu se edifica. Está escrito. Y si mi espíritu es edificado, puede tomar control de la mente y del cuerpo. Así que hablar en lenguas es muy bueno para el fortalecimiento de mi espíritu, para abrirme y funcionar en las dimensiones sobrenaturales. La lengua es una preparación para otros niveles más elevados. El primer tipo de lenguas es la lengua personal. Y es tan fácil como hablar. Si tú tienes el Espíritu de Dios, recibiste el don del Espíritu, que el Espíritu es un don de Dios, recibiste el Espíritu en tu interior, está el fluir de Dios aquí dentro, están las aguas, los ríos de agua viva. Tú puedes, cuando tú quieras, abrir tu boca y soltar, y Dios te va a poner palabras en tu boca, como está escrito, ellos empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es algo tan natural que mucha gente piensa que ellos mismos inventan las cosas, porque es algo mío. Segundo nivel, o segundo tipo de lenguas, son las lenguas humanas, como en Hechos 2, otro nivel de lenguas, porque 1 Corintios 14 dice, el que habla en lenguas, su espíritu ora, pero su mente queda sin fruto, y el que está al lado no entiende nada. Es decir, habla misterios. El que habla en lenguas habla misterios en su espíritu. Es un idioma que nadie entiende, ni siquiera los que vienen de otros países. Pero hay una forma de hablar en lenguas que son los idiomas que existen en el mundo. Hechos capítulo 2. Todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Hechos 2:17. Todos les oímos hablar en nuestras lenguas en que hemos nacido de las maravillas de Dios. Ahí vemos cómo hablaban, alabanzas. Tenemos necesidad de ayuda para alabar a Dios, por eso Dios nos dio las lenguas. Y en este caso fue con idiomas de otros países. Y al viajar por el mundo hemos tenido experiencias en este nivel. En España tuvimos visita de suecos que no sabían ni una palabra en español. Y cuando estábamos orando, un hombre empezó a decir, te alabo, Señor, te bendigo, te exalto. Y digo, ¿tú sabes español? No, yo estaba hablando en lenguas. Español perfecto. Eso fue una experiencia interesante. Entonces, este tipo de lenguas es también útil para dar mensaje a otros que vienen de otros países.
fuimos parte de un grupo, una iglesia en Suecia un tiempo. Hicieron un viaje misionero para Hungría y en medio de la calle una de las chicas del coro toma el micrófono y empieza a hablar en lenguas. Y viene una mujer y le habla. Dice, yo no sé un húngaro. No, pero tú acabas de hablar en el micrófono de mi vida, has revelado todos mis secretos, yo quiero invitarte. No, yo estaba hablando en lenguas, hablaba en húngaro. Son cosas que pasan, es maravilloso. Tercer nivel, o tercer tipo de lenguas, son las lenguas angelicales. Pablo dice, si hablo en lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, nada soy. Ahí vemos dos diferentes tipos de lenguas, ¿verdad? Cuando estás en ese nivel de lenguas angelicales, ya estás penetrando en las esferas superiores sobre los países y las ciudades, comunicando. Dios está utilizándote para comunicar mensajes con los ángeles y los principados de tinieblas. Estas lenguas también sirven para operar en la guerra espiritual. Y el cuarto tipo de lenguas es, digamos, lo más tenía que haberlo puesto como primero, pero bueno, son gemidos indecibles. Romanos 8. Gemidos indecibles, es decir, no son palabras claras, son sonidos inspirados por el Espíritu de Dios que expresan una actividad espiritual en mi interior. Son gemidos. Vemos en la vida de Yeshua una vez que cuando había una chica, creo que era sorda, o un mudo, no me acuerdo, y él tocó y suspiró profundamente, así está escrito. Está en Marcos, el único lugar. Suspiró profundamente, no me acuerdo si añade en su espíritu, pero tiene que ver con una cosa muy profunda del espíritu. Es algo muy parecido a yo creo que es ese tipo de lengua. Es un gruñir, un gemir que no tiene palabras, pero viene del espíritu y puede hacer mucho efecto espiritual para la liberación de uno mismo y también de otras personas por las cuales gemimos. Tenemos preocupación por otros, hijos, familiares, esposos, esposas, padres. Y hay un dolor en mi interior. Eso hay que expresarlo. Cuando lo expresas en el espíritu, suceden intervenciones divinas a través de esa manifestación. Las lenguas en los escritos de Pablo, ¿qué hora tenemos ahora? Wow, ok, con eso solamente voy a mencionar. Apunta rápido. Hay 7 propósitos para hablar en lenguas sobrenaturalmente. Primero, fluir en el Espíritu para la edificación propia. 14, 2 y 5. Estamos hablando de 1 Corintios 14, 2 y 5. Segundo, alabanza. 14, 7. Hechos 2, 11. Me equivoqué, dije 17 antes, pero es 11. Hechos 2, 11. Guerra espiritual. 14, 8. Oración espiritual, 14, 14 y 15. Canto espiritual, 14, 15. Bendición y acción de gracias, 14, 16 y 17. Y el último, señal para incrédulos, 14, 22. Tenemos también 7 propósitos con la profecía, según 1 Corintios 14. Hay que leer todo el capítulo, queridos hermanos. Hay muchas cosas en todo el capítulo. Primero, edificación. Estamos hablando de los propósitos de la profecía. Edificación, 14.3. Ánimo. Hay que señalar que la palabra exhortar o exhortación, escucha bien, amado pastor y líder. Cuando lees en los escritos apostólicos, en el Nuevo Testamento, la palabra exhortar y exhortación, en la gran mayoría, 98% de los casos, el significado es animar, no es corregir, como se entiende la palabra exhortar hoy en día. Ha habido un cambio de significado del término exhortar en el español, porque el griego no dice exhortar en el sentido de corregir, de reprender. Exhortar es animar, ánimo. Profecía es para animar, según este texto. Es el 14, versículo 3 y versículo 31. Tercero, consolación. 14.3, consolar. También la profecía sirve como señal para los creyentes. 14.22.
La profecía sirve como convencimiento, 14:24, para convencer. La profecía sirve como juicio, es decir, descubrir los secretos, 14:24 y 25. Y sirve para aprendizaje, 14:31. Tenemos ahí 7 propósitos para la profecía y 7 propósitos con las lenguas. Esto ha sido una pequeña introducción a un tema bien amplio, pero muy fantástico. Y si vas leyendo, estudiando, te vas a dar cuenta de las conexiones con el templo aquí abajo y ahí arriba. Y ahora vamos a orar y vamos a pedir que el Eterno desate las manifestaciones y los dones. Algunos tienen dones dormidos, algunos tienen miedo de operar y algunos no tienen nada. Y hay que ayudarles a conectar para recibir. Gracias, Padre. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre. Bendito es. Padre, tú nos llamaste a servirte. Quizás podemos ponernos de pie, así obligamos al cuerpo a no dormir. Tú nos llamaste a servirte. Pusiste tu mano sobre nosotros. Colocaste dones en nosotros desde antes de nacer. También nos has dado capacidades a lo largo de nuestra trayectoria en la vida. Nos has añadido. ¿Me ayudas con eso? Muy bien, muy suavecito. Padre, gracias por lo que nos has dado. Todo es una pequeña parte del Mesías, tu Hijo resucitado, que tú lo levantaste de los muertos y le entregaste. Tomaste dones a través de él entre los hombres y entregaste esos dones a los hombres a través de él. Y también equipaste a esos dones para servir en el ministerio. Y sentimos, Padre, que estamos muy cortos, que estamos faltos, que no estamos en el nivel que leemos en los escritos apostólicos. No vemos esas manifestaciones como estamos leyendo ahí. Y deseamos llegar a ese nivel, ¿verdad que sí? ¿Verdad que estoy expresando el sentir de todos? Espero que todos. Queremos servirte, Padre. Te entregamos nuestras almas, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra economía, nuestro tiempo. Todo te pertenece, nos compraste con la sangre de tu Hijo. Pedimos que cumplas el propósito de las vidas que están aquí, Padre. Que todo el mundo pueda escuchar esas palabras, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Queremos ser fieles. Quita nuestra infidelidad, enséñanos la fidelidad para administrar los dones que nos diste de forma responsable, guiada por tu Espíritu. No queremos despreciar o desperdiciar lo que tenemos y lo que nos diste. Quita todo miedo. Algunos tienen miedo de equivocarse. Otros tienen miedo de ser hecho el ridículo. Elimina todo miedo entre nosotros. Permite que el amor expulsa el temor. Que podamos movernos en ese amor tuyo por nosotros mismos. Es decir, amarnos a nosotros mismos. Para no despreciar lo que tenemos y lo que somos y lo que tú nos has dado capacidad para hacer. No enterrar nuestros talentos, sino usarlos para multiplicación. Multiplica. Al que tiene se le dará cuando es fiel. Gracias por estos siervos y siervas fieles aquí. Desata sus dones. Desata tu espíritu sobre ellos. Estamos aquí para adorarte en espíritu y en el verdadero tabernáculo. Padre Santo. Kadosh, Kadosh. Gracias por tu ángel que viene ahora. Sabía que lo ibas a mandar, papi. Te doy gracias porque lo enviaste ahora. Sabía que no me ibas a fallar. Gracias por tu ángel que viene. Gracias, Padre, por lo que está pasando. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias porque tuya es la obra, tuyo es el reino, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Tuyo el poder, no el nuestro. Somos solamente siervos. Somos solo siervos, Padre. Siervos inútiles somos, pero en tus manos somos útiles. Derrama de tu espíritu, Padre, ahora. El pueblo tiene hambre y sed de ti, del Dios vivo.
el Dios de Yeshua, el verdadero presente. Umayanti shimchatena, umanahaya zikloprenia sakino, haparasikorena. Desatamos las fuerzas de tu espíritu en nosotros, ríos de agua viva. Los que creen en mí conforme a las Escrituras, desde su interior correrán ríos de agua viva. Desatamos esa fuente, Padre. Gracias, Padre, por lo que hay aquí. Gracias por esa fuente que está desatándose ahora en tus siervos y en tus siervas, porque lo necesitamos para suplir las necesidades de un mundo que está sangrando. Ay, mananía manakito.